con la palabra en el corazón. Un espacio para estudiar, reflexionar y profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Acompáñenos en este peregrinar educativo de encuentro y comunión con la bendita palabra de Dios. Señor, bendiga grandemente su pueblo. Amado hermano, que has dispuesto en tu mente y en tu corazón discutir y conocer más sobre la poderosa palabra del Señor. En esta ocasión vamos a trabajar en la segunda unidad del leccionario, las promesas de Dios. Estamos en la lección 22 para los que tengan el leccionario y el título es Dios promete estar presente. Estamos bajo el tema de las tinieblas a la luz. Y el texto bíblico que vamos a estudiar está en Joel 2, del 21 al 27. Pero si tiene su Biblia, ábrala en el libro de Joel 2, porque vamos a trabajar el capítulo completo en esta lección. Y para aprender de memoria tenemos el verso 27. Dice Joel 2:27. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Gracias, Señor, por tu palabra, y en estos momentos le damos la bienvenida a el programa Con la Palabra en el Corazón de los hermanos Richard López y Sandra Torres. Esta lección 22 tiene como primer objetivo reflexionar sobre lo que es el juicio de Dios. Como segundo objetivo, celebrar la salvación que Dios ofrece gratuitamente a su pueblo fiel. Y como tercer objetivo, examinar nuestra conducta ante Dios y nuestra práctica de la fe. En el vocabulario aparece la palabra higuera. La higuera es un árbol cuyo fruto era básico en la dieta del mundo mediterráneo antiguo desde los tiempos remotos. Este árbol alcanza una altura promedio entre 10 y 20 pies. Es el primer árbol frutal que se menciona en el Antiguo Testamento. La referencia más común a la higuera es metafórica, pues se utiliza por lo general para representar paz, prosperidad y la bendición de Dios, así como también el juicio de Dios. Eras. ¿Qué son eras? Eras son espacios de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan las mieses. ¿Y un lagar qué es? Es la instalación excavada en la roca a 2 niveles, utilizada para producir el vino. La tina inferior recogía el mosto de las uvas pisadas con los pies. Es también donde se prensa la aceituna. Ese es el lagar. Vamos a la Biblia, vamos directamente a la Biblia y vamos a leer solamente los versos del 21 al 27 en estos momentos. Dice la versión popular: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros
y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y vemos, agradecemos al Señor por su palabra, y vemos un grito de basta ya, porque ya Dios ha dado la orden. ¿La orden de qué? Pues vamos a estudiar en este libro, en este capítulo 2, qué estaba pasando. Recordando que este profeta es uno de los profetas menores. Y aunque los profetas menores son menores porque tienen menos información, no son menos importantes que los profetas mayores. No podemos dejar que el tamaño del libro nos engañe en cuanto a la importancia del libro. El contenido bíblico es tan importante como el de los profetas mayores. Así que la diferencia es sencillamente extensión y no calidad. Este libro de Joel contiene una serie de profecías sobre el tema del día del Señor, es decir, el momento cuando Dios juzgará a los pueblos con justicia conforme a su palabra y su misericordia. Esta palabra de juicio va dirigida mayormente a Judá, el reino del sur. Pero el contenido de las exhortaciones es válido para el pueblo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Joel, a pesar de su brevedad, es uno de los libros proféticos más citados en el Nuevo Testamento. En gran parte de esto se debe a su teología sobre el Espíritu Santo y a la promesa del futuro derramamiento de este Espíritu como manifestación definitiva de la presencia de Dios en medio de su pueblo y en el mundo creado. La Iglesia entiende que esta profecía se cumplió el día de Pentecostés. Así que esta lección nos invita a reflexionar sobre el juicio de Dios y sobre la salvación gratuita que Dios ofrece a su pueblo por medio de la fe. Y también nos hace una gran invitación a hacernos un examen de nuestra práctica de la fe a la luz de las enseñanzas proféticas. Y vamos a pasar a la Biblia. Y quisiera que empezáramos a mirar desde el verso 1 para ir poniéndonos en contexto de lo que estaba ocurriendo. En este pasaje se hace referencia al juicio de Dios, al momento donde Él triunfará definitivamente sobre los enemigos. Así que vamos a comenzar desde el verso 1. Este capítulo anuncia un día terrible. Se ordena que suenen las trompetas que dan voz de alarma en Sión, el monte santo donde se encontraba el templo de Jerusalén. La respuesta apropiada de la humanidad a este anuncio es temor. Ese era el propósito, que empezaran a sentir temor, ya que ese es un día de tiniebla y sombra. Estamos hablando de un día donde va a empezar una gran batalla, un gran ejército, como no lo hubo jamás ni después de él lo habrá. Viene sobre los montes y esta batalla es escatológica, es decir, es una guerra que se relaciona con el fin de los tiempos, el fin del mundo y de la humanidad que nosotros conocemos. Dios se prepara para la batalla final. La llegada del ejército de Dios guerrero es terrible. Viendo ya en el verso 3, dice que va precedida por fuego que abraza la tierra. Aunque lo que tenga delante sea tan hermoso como el huerto del Edén, después del paso del ejército divino, todo quedará desolado como en un desierto. Nadie escapa del juicio de Dios. Nadie.
El texto describe el ejército del Señor de manera similar a las otras fuerzas armadas de la época, dado que está compuesto por unos soldados que montan caballos y otros que conducen carros de caballos. Lo vemos en los versos 4 y 5. El ruido que hacen las huestes de Dios es estridente, es como un fuego que consume. Por eso infunde temor a todas las naciones. El ejército de Dios asaltará las ciudades, escalando los muros. Y ya vemos en el verso 7 y en el verso 8, hasta podrán entrar en las casas sin ser detectados. Claro está, estas imágenes no deben tomarse literal, sino como expresiones de la fortaleza del ejército invencible del Señor. Los cielos y la tierra temblarán ante la presencia de Dios. Hasta el sol, la luna y las estrellas perderán su luz ante el Dios victorioso, ya nos dice el verso 10. Como comandante en jefe de su ejército, Dios dará órdenes que el ejército ejecutará. Verso 11. El temor que infunde esta visión se recoge con elocuencia en la siguiente expresión: porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así dice el verso 11b. El propósito de la visión es claro. En el verso 12 es motivar al pueblo a entrar en un proceso de ¿qué? Arrepentimiento y conversión. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Y ya el verso 13 recalca este punto cuando invita al pueblo a rasgar, pero no la ropa, el corazón en momentos de luto. El texto llama al pueblo a arrepentimiento y a la conversión, aprovechando que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. El texto expresa con una frase altamente poética que aún hay oportunidad de salvación. ¿Quién sabe si Dios volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Ya estamos por el verso 14. Ese llamado al arrepentimiento y a la conversión conduce a otro llamado solemne. El profeta pide nuevamente que suene la trompeta en Sión y exhorta al pueblo a ¿qué? Ayunar. Todo el pueblo debe humillarse ante Dios. Hasta aquellos que están de bodas deben abandonar el lecho nupcial para orar ante Dios. Y el verso 16, ¿y qué deben decir en sus oraciones? El pueblo debe pedir perdón al Señor para evitar ser entregado en manos de las naciones enemigas. El profeta afirma que Dios contestará pronto, perdonará al pueblo si se humillan ante Dios. Ya en el verso 18, y no solo eso, sino que Dios prosperará al pueblo redimido y le salvará de la humillación de ser conquistado por naciones enemigas. En el verso 20, Dios promete salvar al pueblo arrepentido de los pueblos del norte y a quien castigará severamente. La tierra debe alegrarse de la salvación que Dios proveerá. Y entramos entonces en los versos de la lección. La tierra, los animales, todo debe regocijarse en el Dios que provee. El profeta habla directamente a la tierra, a los animales. El Dios creador, quien tiene poder sobre la naturaleza, habla a los elementos del mundo con la misma elocuencia con la cual se dirige a la humanidad. Luego el profeta también se dirige al pueblo de Judá en los versos del 23 al 26. Evidentemente el pueblo también debe gozarse en el Dios que envía lluvia para bendecirlo. En el verso 24 vemos la prosperidad que viene dada por Dios, que Dios la va a suplir y que sobrepasará todo lo perdido. Todo lo perdido ¿cuándo? En tiempo de crisis. El verso 25, de manera que el pueblo podrá comer hasta saciarse,
y alabar a Dios con alegría. El pueblo reconocerá la presencia de Dios en medio de él, ya que derramará su espíritu sobre todo ser humano. En el verso 28, desde los ancianos hasta la niñez, todos experimentarán la presencia divina. El verso 28 y 29, el derramamiento del espíritu estará acompañado de señales, ¿cuáles? Cósmicas, el cielo y la tierra. Y después de todo esto, al final de los tiempos, la promesa de salvación sigue vigente para toda la humanidad y para todo el que invoque el nombre de Jehová. Y dice claramente que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Amén, aleluya. Hasta aquí esta parte del análisis de la lección. ¿Y qué puede decirnos a nosotros? Esta lección tiene un punto bien importante y culminante, y es la crisis en que ellos estaban. Pero en este momento vamos a hablar de la crisis como un lugar teológico, como un espacio donde se manifiesta la pura presencia de Dios. En la vida de cada persona y de cada comunidad siempre llegan momentos de crisis. Ocasiones donde la vida parece tornarse enemiga. En estos momentos de crisis necesitamos ayuda, discernimiento y comprensión. En esos momentos de crisis necesitamos una fuerza mayor que capacite nuestras vidas para resistir, para seguir luchando por la vida. La fe es una de las fuentes que provee la ayuda que tanto necesitamos en momentos de crisis. En la hora dura, el pueblo busca el rostro de Dios, esperando hallar el oportuno socorro. Eso lo vemos en Hebreos 4:16. Recurrimos a la oración, al diálogo profundo con Dios, para pedir el auxilio en medio de la crisis. En las Sagradas Escrituras también buscamos el aliento que necesitamos para continuar, y buscamos en la comunidad de fe personas que nos ayuden, que se unan a nosotros, esperando que Dios se manifieste de manera poderosa. ¿Para qué? Para sanarnos, salvarnos y transformarnos. Joel recibió el llamado de Dios en tiempos de crisis, y Dios le comisiona para hablar en su nombre en tiempos muy duros, cuando una plaga de insectos había destruido las cosechas. Este desastre causó crisis económica, social y espiritual. Como en toda crisis, gran parte del pueblo solo pensaba en cómo saciar sus propias pasiones. Lo que lleva al profeta a decirle a ellos: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 5 de Joel. Dios motiva al profeta a llamar al pueblo para que se arrepienta y se convierta. El profeta exhorta al pueblo a arrepentirse, porque hay un Dios presto a perdonar, presto en la batalla, en la lucha interna de cada uno de nosotros. Este juicio nos lleva a examinarnos y a sopesar nuestras conductas. ¿Estamos viviendo de manera agradable ante Dios? Esa es la pregunta clave de esta lección. ¿Estamos viviendo de manera agradable ante Dios? Sabemos que somos seres humanos de carne y hueso, sabemos que erramos, sabemos que somos personas en construcción, ¿verdad? Que estamos cada día, paso a paso, llegando, tratando de alcanzar la perfección. Pero lo estamos haciendo de corazón, como Dios quiere. ¿Es nuestra forma de vivir congruente con lo que enseñamos sobre la fe? Otro aspecto es precisamente el contexto de la crisis, que recibe y comunica la promesa del Joel, la historia de la salvación. Me refiero al derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la humanidad. La promesa está
clara. Dios derramará su Espíritu Santo, que capacita con poder divino al ser humano sobre toda la humanidad. Dios promete capacitarnos, darnos poder del cielo y poner en nuestras manos las herramientas que necesitamos para enfrentar y vencer la crisis. Es una promesa. ¿Para quién? Para hijos, hijas, ancianas, la juventud, todo el pueblo, siervos, siervas, que trabajan duro para vivir. El cumplimiento de esta promesa vendrá acompañado de señales, prodigios, dejando claro el origen divino. Finalmente, el mejor camino para enfrentar una crisis empieza en el arrepentimiento. Arrepentimiento, aceptar el perdón que Dios nos da, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda a Hechos 2 del 37 al 39 que dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermanos, el deseo de Dios nunca ha sido destruir a la humanidad. El deseo de Dios es bendecirnos. Hasta aquí esta lección y vamos a resumir estos puntos brevemente, los puntos más importantes que hemos visto. Esta lección afirma unos puntos bíblicos, teológicos y pastorales bien importantes. En la vida de cada persona y de cada comunidad siempre llegan momentos de crisis, ocasiones donde la vida parece tornarse nuestra enemiga. En esos momentos de crisis necesitamos una fuerza mayor que capacite nuestras vidas para resistir, para seguir luchando por la vida. Estas palabras de juicio deben llevarnos a examinar y sopesar nuestra conducta. ¿Estamos viviendo de manera agradable ante Dios? ¿Es nuestra forma de vivir congruente con lo que enseñamos sobre la fe? Dios promete poner en nuestras manos las herramientas que necesitamos para enfrentar y vencer la crisis, tanto a nivel personal como a nivel social. A pesar de que Dios sabe castigar a quienes le desafían haciendo daño a los demás, Dios sigue siendo amor. El deseo de Dios no es destruir a la humanidad, sino bendecirla. Dios llama con amor a los seres humanos para que examinen su condición pecaminosa, se arrepientan de sus pecados y acepten la salvación que desea darles. Hermanos, lo más importante, hay perdón, hay libertad, hay sanidad en el nombre del Señor para todos nosotros. Y quisiéramos terminar con la oración que va a aparecer en sus pantallas y haga la suya, hermano, haga la suya, como haga que esta lección quede grabada en su corazón, que marque su vida. Una lección preciosa donde nos habla del día del Señor, algo que no debemos olvidar. Oremos. Señor, tú eres quien lucha por nosotros. Podemos confiar en tu presencia, pues estás con nosotros como un poderoso gigante. Gracias por amarnos. Gracias por llamarnos al arrepentimiento y a la conversión. Tu amor nos sana, nos transforma y nos restaura. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Será hasta la próxima. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No dejen de sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.